Desde ahora, Plaza Sostenibles. Con Lucía López, una presentación de Recifast y Factor Ambiental. Vamos a conversar entonces de construcción, de diseño urbano, de materiales, de cómo la educación también está formando a quienes van a pensar el desarrollo urbano y rural del futuro, cómo nos organizamos como comunidad en espacios que sean más resilientes al cambio climático, con Daniel Schmidt McLachlan, que es el decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Muchas gracias a ti por estar acá. Y también a Marcelo Lucero, que es miembro del directorio del Green Building Council, es director nacional de la Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología del AIEP. ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Gracias. Muy bien. Qué bueno, gracias a los dos por estar acá en este capítulo, además con el que reestrenamos el programa porque cumplimos un año justo. Así que vamos adelante con estos temas. Como yo lo decía en la introducción, se viene el Chile Green Building Week, que es una súper agenda de actividades toda una semana. Algunas son públicas, otras son cerradas, pero lo importante es que aquí se están tomando decisiones. ¿Decisiones por qué? ¿Por qué es importante esta semana? Descríbenos un poquito, Marcelo, de qué se trata. Para los que no conocen bien, el Green Building Council es la entidad que en Chile de cierta forma ha promovido hace bastante rato la sostenibilidad, sobre todo en la construcción y cómo la economía se ha ido de cierta forma adaptando a esta nueva forma de ver la construcción, pero también educando a la comunidad. Yo creo que eso es el rol más importante o interesante que tiene esta semana, que se viene haciendo ya hace unos 2 o 3 años. Conjugan ahí muchas entidades que se han ido comprometiendo cada vez más en lo que son las políticas públicas, sobre todo en que de cierta forma vamos tomando más conciencia de qué manera abordamos el futuro en términos de la construcción, pero también el presente, saber qué hacemos hoy día con el espacio ya construido, de qué manera vamos adaptando a las nuevas tecnologías, a las mismas formas de ver cómo afectamos al cambio climático. Entonces, esta semana que se nos viene, hay invitados muy interesantes, hay paneles que se han dividido en distintas partes que son de cierto grado de interés para uno u otro, y nos organizamos todos los que somos socios, todos los que somos amigos, y vamos generando este ecosistema bien interesante. Es un ecosistema que tú decías, además, como que educa o busca educar a la comunidad, pero me imagino que no de una manera como de arriba hacia abajo en términos de decir esto es lo que a nosotros nos importa y ustedes tienen que aprender, sino que una construcción como conjunta, porque los actores son todos igual de relevantes, al menos los que se encuentran aquí o sea, los sectores financieros, el sector de la academia, el mundo público, el mundo privado, las empresas, todas tienen algo que aportar en esa conversación. Yo creo que eso ha sido lo más importante, que se ha respetado mucho la paridad, entender de que todos estamos pujando al mismo fin, que nos vemos todos igual y que todos aportando de cierta forma. Nosotros desde la academia, o sea, tratamos de impulsarlo desde las políticas de construcción sustentable, por allá como la década del 2010, 2012, por ahí donde nacieron. Y de ahí parte la relación nuestra también con el Chile Green Building. Pero nos hemos ido sumando cada vez más en general los espacios, en general nuestro aporte también desde las tecnologías o desde nuestros profesionales que tenemos hoy día en el auge de la escuela. Entonces, lo importante es eso, que nos vemos todos como pares, que todos estamos aportando desde el grado de más expertos que somos en ciertos sectores y quienes no. Entonces, va por ahí. Quiero recordar esa columna que mencioné, en la que se dice, mientras la política habla o grita en cualquier dirección, digamos, ya sea la política global o la política doméstica, el mundo está avanzando en una dirección, el mundo y los negocios, que también es bien interesante. ¿Cómo eso se expresa en esta semana, Daniel? Y al mismo tiempo, ¿qué significa eso para las personas en general? Mira, primero yo creo que esta semana efectivamente es una semana muy importante, pero es una semana muy importante de sensibilización, porque tenemos invitados a gente, a tomadores de decisión de distintos ámbitos que de repente no son tan sensibles. El mundo financiero no es tan sensible a los temas ambientales. El mundo de la construcción es un mundo tremendamente
reacio al cambio. O sea, tú aprendiste a construir de cierta forma y una vez que aprendiste a construir de esa manera, no te digan que tienes que venir a cambiar las cosas, digamos. Es como es una forma bien rígida y eso se da cuenta finalmente en la productividad de la construcción. La productividad de la construcción se ha mantenido prácticamente estancada, mientras la productividad de los otros sectores de las industrias han ido subiendo y la productividad del país ha ido subiendo en general, pero la construcción se mantiene ahí. Y seguimos construyendo como construíamos hace 50, 100 años atrás. Y instituciones como el Chile Green Building Council o instituciones como el Construye 2025, como el CCI, han empujado un poco a estos sectores reacios a generar cambios, a hacer cambios que son cambios necesarios y que comparto completamente tu visión. El mundo va hacia allá y aquellas industrias o aquellas actividades que no se adapten se van a quedar debajo del carro. Entonces, la semana tiene como orientación principal sensibilizar a aquellos que hoy día quizás son medio reacios a esos cambios que son necesarios. ¿Cómo podíamos explicar, y yo lo decía a propósito de cómo eso se expresa o qué debe significar para la ciudadanía en general, que también puede estar más lejana a estos temas, que por un lado, pongámosle en el escenario de la política global, se dice, mira, no, esto de las energías verdes o qué sé yo, las palabras sostenibilidad no importan tanto, drill baby drill, por ejemplo, vamos a sacar petróleo, ¿qué importa? Que son alaracos, no pasa tanto, con que los otros sectores, las industrias, el mundo financiero, están siguiendo con esta conversación. ¿Cómo lo debe leer la ciudadanía? Bueno, esto impacta muy directamente en la ciudadanía, lo quieran o no, digamos. Hoy día tenemos nuevas políticas de construcción que obligan, por ejemplo, a tener aislación térmica. Esta agenda viene desde el 2006, 2007, un poquitito antes, pero antes ni siquiera teníamos normativa, o sea, cualquiera podía construir como quisiera. Entonces el desempeño energético de las construcciones en general no era visto como algo relevante y en los últimos años esto se ha visto como algo significativo y está impactando en el mundo financiero. ¿Por qué lo digo? Una casa bien aislada, no sé, puede ahorrar 100, 150 mil pesos al mes claro. en calefacción o en refrigeración, aquellos que puedan refrigerar, ¿cierto? Bueno, eso se lo puedes descontar a tu crédito hipotecario con un crédito verde. Entonces te puede salir más barato el pagar la casa, ¿cierto? Con un crédito verde y al mismo tiempo estás ahorrando recursos producto de que tu calefacción o tu aislamiento es más bajo, pero estás contribuyendo con eso al medio ambiente porque estás contaminando menos también. Entonces, es puro win-win. Claro. Todos ganan en estas ecuaciones. Claro, es súper importante lo que estás diciendo y qué bueno el ejemplo que diste, porque uno dice, pues la construcción es un certificado de aislación térmica, pero ¿qué significa? ¿Qué impacto tiene? Tiene impacto para tu bolsillo directo, pero tiene impacto también para finalmente lo que está pasando en el mundo en el que te rodeas, que incluye desde lo contaminado o no que está la ciudad en la que caminas y con eso el gasto público en salud y en enfermedades respiratorias. Y por otro lado, por ejemplo, cómo acceder a mercados, a finanzas verdes o a crédito hipotecario que incluyen un descuento por aquello. Y un tema bien relevante que se viene, pero que todavía no, en Chile quizás no ha permeado tanto, pero hoy día si tú, por ejemplo, en Alemania te quieres comprar una casa, la casa, así como los refrigeradores que uno compra en las tiendas, vienen con el sello, ¿cierto? Te dicen, mira, este refrigerador es tipo AA, entonces muy eficiente, o es D, no es tan eficiente. Cuando tú te quieres comprar una casa en Alemania o arrendar un departamento en Alemania, una de las primeras cosas que aparece es su desempeño energético. Entonces tú sabes cuánto te va a impactar en el bolsillo calefaccionar o ocupar agua caliente en una casa de esas características. Y eso hace que el valor de la propiedad aumente o disminuya dependiendo de su desempeño térmico. Entonces es algo que impacta profundamente en algo que es lo más preciado para las personas, que es normalmente, ¿cierto?, su vivienda o su patrimonio más importante. Y el costo de la vivienda. Creo que eso es lo más difícil de lograr que la sociedad también entienda ese beneficio, porque hoy día no está muy promovido, no se conoce este beneficio verde por el hecho de que seamos más conscientes en la misma calificación de la vivienda, que si bien hoy día es normativa, hace mucho rato venimos formando calificadores energéticos de vivienda,
pero no se logra la conciencia todavía de cuál es el beneficio y sobre todo económico para el usuario. O sea, en realidad, en definitiva, es el usuario el que se ve beneficiado al final. Entonces, ¿Y por qué falta todavía crees tú? avanzar eso. Yo creo que es un tema cultural, que no somos buenos difusores de las buenas prácticas en realidad. Va por ahí, o sea, construcción se viene normando hace mucho rato, la eficiencia, la productividad, la economía circular es tema en la Cámara chilena hace poco tiempo, siendo que venimos transitando hace más de una década con la economía circular dentro de la construcción. Pero hoy día yo creo que este tipo de eventos que estamos teniendo mucho más, con una mayor masa considerable de participación, con una mayor difusión, con haber ganado mucho más espacio, sobre todo en las políticas públicas, ha permitido de que efectivamente ahora se empieza a tomar ese cambio de cultura y sobre todo en construcción, tal como decía Daniel, o sea, es un área súper reticente a los cambios y las tecnologías las han venido incorporando hace más de una década y todavía aún así no están implantadas, siendo que hoy día ya son normativas, incluso algunas. Es muy difícil. Y sobre esa difusión de buenas prácticas, está con la misma pregunta que le hice a Daniel. Cuando los agentes políticos, que además tienen mucha pantalla y voz, envían un discurso para un lado, ¿cómo la ciudadanía se puede también orientar respecto de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo más importante? O ¿cómo accedo a esta información, por ejemplo? Que hoy día, yo creo que nosotros somos del área de educación, yo creo que el primer canal de promotor. O sea, nosotros si logramos cambiar una práctica formativa, inmediatamente se transforma en un agente de cambio en 2 o 3 años más. En el caso mío, en 2 años tenemos un impacto directo en lo que es un cambio en una práctica, la incorporación de nuevos métodos constructivos. Hoy día estamos hablando de métodos constructivos modernos, pero no lo estábamos incorporando en la formación. Pero ya ahora que son políticas públicas se están incorporando en la formación, o nosotros nos antecedimos cuando ya estábamos en las discusiones, saber que en 2 años más teníamos que incorporar estas nuevas prácticas, de manera que en el caso nuestro, nuestros estudiantes son los principales promotores de ese agente de cambio. Porque permean a la sociedad, empiezan a transmitir que estos son beneficios que no se tenían anteriormente, en la forma en que vamos a construir en el futuro. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la academia otorga mucho eso. En el último tiempo, las empresas se han acercado mucho a la academia, porque lograron entender que si quieren promover un cambio, promover un buen producto de parte de ellos, la academia es el primer canal. Hoy día se facilita mucho esa transferencia tecnológica desde la academia. Bueno, estamos conversando acá con Daniel Schmidt, que es el decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, que me llama la atención eso, te lo voy a preguntar al tiro, y con Marcelo Lucero, que es miembro del directorio del Green Building Council, que es quienes organizan este Chile Green Building Week de construcción verde. Chile, la Semana de la Construcción Verde, que tiene actividades abiertas, otras cerradas. Ustedes pueden ahí meterse a la página web del GBC, Green Building Council, y buscar las actividades, pero si no pueden, para eso estamos aquí en Plazas Sostenibles de ADN, contándoles un poquito más de qué se trata y por qué son temas importantes, y está el mundo, pudiéramos decir, de distintos sectores. Es como una conversación multilateral de distintos sectores también involucrados. El lunes 13, de hecho, yo voy a estar ahí. Voy a estar moderando la mesa del Finance Day, que es Escalando la Inversión en Construcción Sostenible. Uno de los panelistas es la gente del BID Invest, que yo lo he mencionado en otros capítulos. Cuando hablamos del sistema financiero, yo el año pasado, en esta misma fecha más o menos, estuve cubriendo la cumbre del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizó en Chile con la presencia de delegaciones de distintos países. Súper importante, grandes empresas, el mundo financiero, los portales económicos más importantes del mundo, las revistas económicas más importantes del mundo, aquí en Chile precisamente cubriendo esto. Y había 2 temas que a mí me llamaba la atención la importancia que tenían. Uno era el tema de cuidados, que en nuestra agenda de discusión pública es muy nueva, ¿no es cierto? ¿Cuánto impactan los sistemas de cuidados en la economía? O sea, la economía de los cuidados, el cuidar a la gente, el cuidar a las personas, a los niños y niñas, o cuidar a las personas adultas, o cuidar a las personas enfermas, el trabajo doméstico. Todo eso, ¿cuánto impacta la economía de cuidado en las economías en general? Y por otro lado, el tema de resiliencia al cambio climático. Y entrevistando a una de las directoras de una de las plataformas del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, me decía, ¿cómo nosotros? Porque el BID está a cargo de financiar proyectos gigantes en distintos países. O sea, van los países a postular sus proyectos y te voy a pasar plata o no te voy a pasar plata.
¿Cómo nosotros vamos a, por ejemplo, invertir en una infraestructura que en un tiempo más se va a inundar y que son infraestructuras que debe tener largo tiempo? Entonces, ahí vemos también cómo en el mundo financiero sí puede ser más reticente, sobre todo como las plataformas locales en distintos países que además están muy permeadas también por los ciclos políticos, pero a nivel global y de largo plazo, esa conversación ya está instalada en el mundo financiero. Y bueno, ese es un panel que va a haber el lunes, pero también va a haber un panel que se llama Diálogos para Innovación y Desarrollo en la Academia, donde supongo que van a estar presentes, así como en otros diálogos que van a estar cada uno de los días de la semana, entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril. Así que sigamos hablando un poquito de esto, de la participación y el rol que tiene la Academia, en particular en este Green Building Week. ¿Qué es lo que quieren decir? Eso es bien relevante. Daniel. Mira, yo creo que hoy día el sector de la academia en general está tremendamente desafiado. Hoy día tú, si buscas conocimiento, lo tienes disponible. Quienes nos están viendo por YouTube, ¿cierto? La verdad es que hay una cantidad de conocimiento almacenado en una plataforma como esa que es realmente sobrecogedor. Entonces, es necesario ir a la universidad para educarte, si es que tienes la voluntad de educarte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad o de un instituto hoy día como agente educador? Es una pregunta que permanentemente tenemos que hacernos. Nosotros le pusimos, tú lo mencionaste, le pusimos el apellido de medio ambiente a la Facultad de Arquitectura y Construcción, un poco motivados por lo mismo, digamos. Hoy día nosotros a los profesionales que saquemos al mercado tenemos que sensibilizarlos con respecto a los temas que hoy día son relevantes para la sociedad. Entonces no podemos enseñar construcción, no podemos enseñar arquitectura si es que ese profesional no tiene una conciencia profunda con respecto a los impactos que su trabajo va a generar en el medio. Entonces, impregnamos, podríamos decir, el ámbito construido con la sostenibilidad. Y otra cosa que quería plantear ahí es que muchas veces también desde la academia, la academia es vista como una suerte de torre de marfil, se le llama siempre, que mira las cosas desde arriba y no baja a los problemas reales. Entonces el constructor te dice, oye, ya, sí, súper bien tu idea, pero yo aquí tengo una urgencia que tengo que resolver mañana y no tengo tiempo para escuchar tus promesas de futuro, digamos, ¿ya? Pero cuando logramos conectar las necesidades de la industria, los desafíos que hoy día la industria tiene, con la capacidad que tiene la academia para aportar soluciones, es donde se generan las mayores innovaciones. Y esa cultura, Marcelo lo decía, es una cultura que está empezando a darse en Chile de forma más permanente. Antes no se daba, antes no se acercaban. La academia no quería vincularse con la industria y la industria no veía una contraparte válida. Lo veía caro. No veía una contraparte válida en la academia como para generar innovación. Y hoy día, a través de los gremios, a través de instituciones que se han formado, hemos podido lograr una amalgama y empezamos a generar soluciones que empiezan a tener sentido. Entonces, el rol de la academia trasciende únicamente la educación. Hoy día es un actor relevante también en la generación de innovación en la sociedad. Eso es súper importante, además, para que efectivamente... y en estos tiempos en los que todo avanza tan rápidamente los nuevos conocimientos se puedan como incorporar en las soluciones que se le estén entregando a la ciudadanía, porque además ese discurso, mire, ¿sabe que no tengo tiempo yo para pensar en sus teorías? Es un discurso que igual escuchamos de repente. Permanentemente, claro. Permanentemente, y eso habla de la reticencia al cambio muchas veces, porque oye, si yo ya sé cómo hacer esto, pero resulta que los cambios se están desarrollando de una forma tan rápida hoy día, o sea, el advenimiento de la inteligencia artificial y lo que ha traído, como que nos golpeó en la cara con respecto a decirnos, oye, si uno tiene que estar actualizándose casi al minuto hoy día. Entonces, ¿cómo incorporamos esa innovación permanente en la academia? Pero yo creo que ese desafío también es un desafío que hoy día tiene la industria en general. ¿Cómo incorpora la industria esos cambios permanentes con la ayuda de la academia para que finalmente los impactos que generemos en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, sean realmente sostenibles?
Daniel Schmidt, tú eres decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma, que efectivamente yo te había mencionado antes de empezar el programa, que me llamaba la atención que y Medio Ambiente estuviera asociado a la Facultad de Arquitectura y Construcción, porque antes uno lo podía encontrar en ciencias naturales, no sé, uno encontraba veterinaria y medio ambiente, por ejemplo. ¿Es porque medio ambiente está incorporado a distintos programas educativos, distintas facultades, porque es una observación transversal o qué hay detrás de la decisión de poner medio ambiente acá? Mira, es interesante la pregunta. Nosotros hemos hecho varios análisis para poder, por ejemplo, abrir carreras en el área medioambiental. Decir, oye, no sé, ingeniería ambiental, ¿ya? Y la verdad es que esas carreras tienen muy poca demanda de base, ¿ya? Porque el medio ambiente o llamémoslo la sostenibilidad, es algo que cruza todas las disciplinas, es algo que tiene que estar de alguna forma impregnado en todo aquello que hagamos, pero particularmente en el ambiente construido. O sea, si hablamos de arquitectura, construcción, aquello que queda, hoy día es uno de las industrias que más impacta en los gases de efecto invernadero, es de los que más impacta también en la contaminación visual, podríamos decir, en los ruidos. O sea, la ley, hoy día hay una nueva ley que te obliga a tener atenuaciones de ruido, ¿cierto? Una cierta cantidad de decibeles que puedes emitir, y los constructores andan desesperados porque no saben cómo cumplirla, porque estaban acostumbrados a que la construcción metía ruido. Entonces el vecino tenía que simplemente aguantar, ¿cierto?, que el cango esté ahí permanentemente picando el hormigón. Y es algo que uno no tiene por qué dar por sentado. ¿Por qué la construcción tiene que ser una industria molesta? ¿Por qué la construcción tiene que salir el camión de la construcción con el barro de la construcción y ensuciar las calles y llenar de polvo nuestras calles? Son cosas que uno no puede dar por sentado. Tenemos que generar cambios culturales que nos permitan hacer de la construcción una industria que sea mucho más adaptada a los tiempos que hoy día corren. Nosotros hemos escuchado el último tiempo que para crecer necesitamos como destrabar proyectos o quizás, y ahí me preocupa a mí, que venga esta idea de cómo alivianemos normas. ¿Sería eso bueno pensando en la necesidad de crecimiento de ahora, por ejemplo, pero después restablecerla? ¿O al hacer eso estamos generando otros problemas? Porque ponía el ejemplo de por qué tenemos que aceptar la calle sucia o por qué tenemos que aceptar que sea una cosa ruidosa. Me acordaba de la electromovilidad también, que enfrenta esa discusión a ratos, cuando uno ahora está parado en el centro de la Alameda y no escucha nada, como... ¿Cuánto impacta la contaminación acústica, por ejemplo, en el estrés de las personas? O la respuesta sería, ya, pero ¿qué importa que te moleste el ruido si ya estábamos acostumbrados? ¿Qué dices tú? ¿Hay que tener ojo con lo que se pueda alivianar en pos de la idea de crecer, sobre todo en una industria que está compleja como la de la construcción? Yo creo que construcción ha sido una industria que siempre ha sido muy regulada, siempre ha sido una promotora de regulaciones y siempre se ha ido evolucionando en nuevas regulaciones en pos y en el beneficio del impacto que tiene en las sociedades. Yo creo que no va por ahí el camino, o sea, es una consecuencia a mediano o largo plazo igualmente. Yo creo que hoy día creo que la principal traba son los tiempos en que operan esas permisologías de las cuales dependen este cumplimiento normativo. Pero la adaptación se tiene que dar. O sea, en la construcción es necesario ese tipo de adaptaciones. Si de lo contrario no se avanza en lo que estamos nosotros promoviendo. O sea, que tengamos de cierta forma un grado mucho más de profesionalismo en la construcción. La construcción siempre fue vista hace 20, 30 años atrás. La construcción era muy artesanal, por decirlo así. Y se han ido adaptando rápidamente la forma en que operan las construcciones. Hoy día la construcción es mucho más eficiente, mucho más productiva. Tenemos construcciones fuera del sitio hoy día que es mucho más tecnologizada, cosa que era impensable. Lo veíamos en programas que eran muy europeos desde su punto de vista, que se tomaban importaciones que nosotros nunca lo íbamos a tener, pero hoy día se está instaurando. Hoy día hay una política política pública que está impulsando también la construcción industrializada, que es un tema que nosotros lo veíamos como los chinos construían de un día para otro ciertas construcciones. Entonces, de cierta forma es un poco lo mismo, pero hoy día se está adaptando también, las empresas lo están adaptando porque ven el beneficio económico que produce tanto desde la empresa como también esto que hablaba Daniel recién, el impacto sobre el vecino que está viendo cómo construyen a su lado. O sea, antiguamente te molestaban
el polvo, te molestaba el agua, te molestaba todo lo que generaba la construcción. Hoy día ha sido mucho más acotado, es mucho más armónico poder desarrollar ciertos sectores dentro de la ciudad. Y por ende puede dinamizar y por ende, mucho más. exactamente, a eso es lo que iba a apuntar. Ya no es tan desagrado que te estén construyendo un edificio al lado. O sea, es mucho menos invasivo. Y te vas a generar, como pasa con muchas otras industrias, menos problemas en la comunidad, incluso en la que te vas a insertar. Tú eres decano, director nacional de una escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología, en el AYEP. En el universo. Tú eres decano de una facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente. Disciplinas que no necesariamente están directamente o estuvieron directamente involucradas con la ciencia climática. Entonces les quiero preguntar a ustedes también, porque hay también voces que hoy día están diciendo que no es tan grave, que no... ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de o qué saben? Porque en realidad más que tener una opinión, en realidad es que como que me imagino yo que como académicos les importa pegarse a la ciencia y a lo que digan los datos. ¿Qué hay que reconocer, más que qué opinar? ¿Qué hay que reconocer del cambio climático? Y ¿qué importancia ven ustedes efectivamente en tomar medidas de adaptación, de mitigación o de reversión de lo que se pueda revertir? Marcelo. Nada, que importante, eso es indudable. Yo creo que, no sé, un tema que socialmente no hay un consenso. En realidad cada uno ve la arista que más le puede tocar, que más le puede afectar. Algunos dicen que el cambio climático no es tal, pero se ve el cambio de las mismas estaciones que tenemos, las lluvias antiguas que inundaban el área, la zona rural principalmente vivían con las inundaciones de lluvia. Hoy día se ve que las ciudades se ven afectadas por las mismas inundaciones que veía la ruralidad antiguamente y no saben cómo comportarse frente a. Entonces es un tema que sí se tiene que abordar, o sea, ver cómo vamos a actuar frente a esos cambios. Hoy día la sequía en la zona norte es un tema, se está recién discutiendo si abordamos o no la desalinización. Tenemos un mar enorme que efectivamente puede ser una buena solución para lo que es el impacto que producen las mineras por el uso de agua potable, como también el retorno del agua grise y de qué manera lo podemos ir recuperando y siendo reutilizado, o sea, que no hay una pérdida del agua, lo que algunas veces se dice. Yo creo que de cierta forma sí estamos tomando conciencia de ese cambio climático, de cómo nos está afectando también, porque al usuario común, a la persona que vive en el norte, que en sequía, le afecta en su día a día. Claro. Le afecta a la crianza de sus animales, en el cultivo y un montón de cosas más, y de cierta forma tenemos que responder a esa sociedad, de lo contrario vamos a ir destruyendo lo que va a ser en el futuro que tenemos que ir entregando a las nuevas generaciones. Claro, y hemos visto, a propósito que tú decías de las inundaciones, estos últimos años mucho más periódicamente inundaciones que destruyen pueblos completos. Y que afecta principalmente a las ciudades. Eran sectores donde no teníamos, teníamos suelo permeable que hoy día no existe. Claro. Entonces, o teníamos cierta infraestructura, a propósito de eso, que podemos hablar también de eso, que para lo que había, las dificultades que habían, era posible de contener. Hace poco estuve en Río Bueno, ¿era? Por la zona de Osorno, Puerto Varas, por ahí, Puerto Montt. Conocí un papero que era de La Serena y que efectivamente estaba comprando en el sur porque se estaba secando por la sequía de la zona norte y tenían que trasladarse al sur. Probablemente la agricultura es uno de los sectores en los que más se nota, y nosotros lo notamos quizá en el día a día con esas cosas que nos impactan, como una lluvia enorme para la que no estábamos preparados, o un calor, y capaz que nos adaptamos ahí en nuestra realidad, pero el avance de esto y cómo nos preparamos o tratamos de evitar es una pregunta que todavía está abierta cuando hay algunas advertencias respecto del mundo de las ciencias sobre lo que está pasando. Pero no, ¿qué dices tú, Daniel? Mira, mi visión, independiente de pro o contra cambio climático, hay varias agendas en ese sentido hoy día, y de hecho creo que se han intensificado mucho las agendas
contra el cambio climático y es preocupante. ¿Contra el cambio climático? O sea, contra la idea de que existe un cambio climático y que es provocado por el ser humano, digamos. ¿Ya? Como la agenda que niega el cambio climático. Exactamente. Y creo que se ha intensificado muy importantemente en el último tiempo y eso lo veo como algo preocupante. Pero independiente de que uno sea pro o contra, hay ciertos factores que son higiénicos que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Uno cuando está en su casa mantiene su casa limpia. Y resulta que este planeta es la única casa que tenemos. ¿Ya? Y hasta hace muy poco no teníamos conciencia de que realmente la estábamos ensuciando a un punto, digamos, que ya no íbamos a ser capaces de limpiarla. Nos estamos comiendo, uno tiene en su casa, llevándolo a la casa, digamos. En la casa tiene un presupuesto, ¿cierto? No sé, yo soy del sur, tengo una cantidad de leña para el invierno, ¿cierto? Resulta que nuestra casa, el planeta, tiene una cantidad de recursos limitados. ¿Ya? El capital natural que tenemos es un capital limitado. Y si nosotros lo consumimos completamente, no vamos a tener con qué vivir, no vamos a tener con qué calefaccionarnos. No, es un tema de economía, de economía de subsistencia, podríamos llamarlo. Y además de eso, el hecho de que nuestra actividad tenga la posibilidad de hacerse de una forma distinta. ¿Ya? Porque no es que si esta fuera la única forma que conociéramos de hacer las cosas, claro, es como que, bueno, tendremos que inventar otro planeta, tendremos que irnos, pero resulta que las cosas podemos hacerlas de forma distinta. No tenemos por qué seguir comprando basura. Por ejemplo, muchas de las cosas que compramos, y aquí, no sé, en los moles chinos, por ejemplo, compramos basura que dura nada y la tenemos que botar. Entonces son hábitos. Ropa, que también están los retails, compramos ropa que a los 2 meses ya... compramos muchas cosas que son desechables, estamos en la cultura de lo desechable. Y por otro lado, existen maneras de hacer las cosas mejor. Tú dijiste algo bien particular cuando estábamos ahí antes del break, de que gran parte de nuestras ciudades ya están construidas. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que vamos a construir. Exacto. ¿Ya? Pero tenemos un parque inmobiliario construido gigantesco y ese parque inmobiliario construido es un parque que podemos adaptar a mejores estándares de eficiencia energética, que podemos adaptar a mejores condiciones de habitabilidad, que son lugares que normalmente están muy bien ubicados, que no requieren de transporte público, que tienes todos los servicios cercanos, digamos, y no seguimos expandiendo nuestras ciudades horizontalmente. Entonces, el repensar la forma en que hacemos las cosas nos permite también ir disminuyendo la demanda de capital natural que tenemos como seres humanos sobre este planeta. Marcelo lo mencionó, la agenda de la industrialización. Oye, hace... no sé, 10 años tú le hablabas a un constructor sobre industrialización y te decía, ¿qué tiene que ver la industria de manufactura con la construcción, digamos? Y hoy día la agenda, producto de la crisis, esto se ha dado producto de la crisis inmobiliaria y se ha dado también producto de la permisología, de que como la construcción está en crisis, bueno, hay que repensar la forma en que hacemos las cosas. Y repensar la forma es, bueno, ¿cómo construimos más rápido? Exacto. Más barato, de mejor calidad, asegurándonos menos postventa y generando menos impacto en nuestro entorno en el momento de construir. Y eso ha sido la agenda de la industrialización. Y hoy día tenemos muchas empresas en Chile que tienen la posibilidad de instalar una casa en algún lugar sin pedir permiso de edificación. ¿Por qué? Porque la casa ya está autorizada previamente. Esos cambios normativos, esa forma de cambiar las regulaciones en pos de una agilización de los procesos, pero al mismo tiempo que no impacte negativamente en nuestro entorno, eso es lo que tenemos que promover. Estas son ideas que ustedes van a dejar instaladas en las conferencias, en las que estén, en los paneles, en los que estén a propósito de la semana del Chile Building Week, que se realiza entre el 13 y el 17 de abril. Pueden buscar la información ahí en la página gbc.cl, Green Building Council. Pero aprovechemos que estamos aquí en la radio para dar algunas visiones y consejos sobre decisiones que pueden tomar las personas hoy día respecto de sus casas o respecto del proyecto inmobiliario que quieran comprar o arrendar, y sobre decisiones que se están tomando sobre la ciudad y el entorno.
¿Qué cosas ustedes ven a propósito de uno de los temas que podemos conversar? Urbanismo sostenible, por ejemplo, y ciudades sostenibles, que son importantes de hacer ahora o en las que nos podríamos fijar, incluso si ya tenemos una casa o si arrendamos una casa que podemos quizás adaptar, generar algunas adaptaciones, ya que ustedes son arquitectos y además dirigen facultades vinculadas a la construcción y a la ingeniería. ¿Qué podríamos hacer? Si ustedes nos quieren dar algunos tips para cómo pensar dónde habitamos en términos de vivienda, pero también en términos de entorno. ¿Qué cosas hay que hacer? Ya sean mensajes para los tomadores de decisión o para quienes tenemos una habitación que queremos acomodar para los tiempos que corren y para los que vendrán, Marcelo. Yo voy a extrapolar mis carreras, la estructura de mis carreras. Yo tengo una escuela que de origen en su plan de desarrollo plasmó ser una escuela verde. Nosotros tenemos economía circular hace mucho rato en las carreras, en la línea formativa. El manejo de residuos a raíz de la ley REP y todo eso, también era impensado que un mecánico, por ejemplo, tuviera conocimiento de manejo de residuos, que es natural. ¿Cómo voy a botar ese residuo? Pero en el caso de los constructores yo creo que, y lo impulsamos mucho desde el GBC en algún momento con la Feña, de hecho llegamos a hacer unas modificaciones curriculares a las carreras de construcción para llegar a generar una carrera que se hiciera cargo de la reconstrucción energética, la rehabilitación energética de la vivienda. Solamente voy a hacer un paréntesis para decir que la Feña Sí, es María Fernanda es la María Aguirre, que es la Fernanda directora sí. de Green Building Council. Entonces, llegamos a diseñar una carrera que tenía que ver con la rehabilitación energética de la vivienda, que apuntaba directamente a lo que conversaba recién Daniel, que es cómo rehabilitamos la casa donde vivimos, que parte desde revisar si es que efectivamente es eficiente energéticamente. ¿A qué se refiere energéticamente? Que no tenga infiltraciones, que no se escape la energía calórica que tú generas con la calefacción y que no se te vaya hacia el exterior, que los puentes térmicos no te generen condensación. O sea, hay varias preocupaciones de ese tipo que mejoran la eficiencia de tu casa y automáticamente se transforma en una eficiencia económica, porque claro, te demora menos calefaccionar, no te produces condensaciones que pueden ser incluso resortes de una mala salud dentro de tu familia. O sea, hay cosas así súper simples que yo creo que la conciencia ciudadana es muy fácil de tomarla en cuenta. Hace unos años atrás nosotros trajimos una expositora de Alemania y le hacía una pregunta, ¿qué hacía con la enredadera que se le pegaban en los muros a las casas? Y la gente decía, la saco, porque se ve fea. No, pues en Alemania la promovemos porque la enredadera absorbe el agua que está en el estuco, la vivienda o en el envolvente. Y recién ahí empezaba a tomar conciencia de cómo la naturaleza además te sirve. Perdón, ese dato, necesito dar bien ese dato, porque una vez me cambié de casa y llegaron las dos matriarcas de las distintas familias a botar las enredaderas porque eran ratoneras. Exacto. ¿Las enredaderas hay que dejarlas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Absorbe la humedad del muro. Eso es lo que hace. Tiene que alimentarse de alguna forma y absorbe la humedad del muro y por ende inmediatamente mejora la condición de humedad que puede tener tu vivienda. Entonces cosas así que uno las encuentra desde el mito que te genera ratones. Hoy día prácticamente no hay ratones porque hay un control de plaga mucho más eficiente. Entonces, ¿quién no tiene un gato? Claro. Además que ayuda. Además hay que ver también qué tipo de enredadera va a colocar. O sea, hay enredaderas que botan la hoja en invierno de manera que te absorbe el sol y en el verano te mantiene la hoja para mitigar el impacto del sol sobre tu envolvente y de esa forma también bajar tu carga calórica interior. O sea, hay varias cosas así que son súper simples, pero que se van poniendo en práctica a medida que tú lo logras promover. O sea, mis estudiantes creo que con eso van alucinando y van poniéndolo en práctica. Oye, me parece un excelente dato para ir promoviendo. Nosotros tenemos microespacio de lunes a viernes, datitos de eficiencia energética. Eso son cosas súper simples, exactamente. O sea, no necesitamos invertir en mucha eficiencia. Hoy día todos manejamos por el celular. Hacer domótica en tu vivienda es mucho más fácil. ¿Qué es domótica? Domótica es cuando tú automatizas que te enciendan o se apaguen tus luces a determinada hora. Hay prácticas súper simples. Si tú vas a cargar tu celular y sabes que en una hora va a estar la carga, programa tu enchufe para que en una hora se apague y ahorras energía. Perfecto. Y algunas de esas soluciones son innovadoras, innovaciones tecnológicas, pero otras es recurrir a una sabiduría ancestral, porque es interesante que me cuentes o que nos cuentes. ¿Cuál es la relación? Que yo creo que está explícita, o sea, implícita, pero explícitala más,
entre, por ejemplo, una solución tan casera, tan antigua como la de la enredadera, con los desafíos que tenemos hoy día, que son desafíos de futuro, como por ejemplo la construcción sostenible Es que hoy día y el cambio climático? Tú necesariamente tú miras la historia igual, de todas maneras. En construcción sobre todo tienes buenas prácticas que tú cambias la técnica o le insertas algún grado de tecnología y inmediatamente se transforma en un nuevo proceso productivo, un método constructivo moderno o como quieras llamarlo. Yo tuve la experiencia de un estudiante que fuimos a participar en un concurso de Estados Unidos que tenía que ver con la eficiencia energética. Él reconvirtió lo que se hacía antiguamente en construcción de paja prensada, lo reconvirtió a un panel modular y lo presentó en Estados Unidos y ganó el concurso. Pero era una práctica que se venía de la década de los 30. Entonces hay una reinvención, no necesariamente, el hecho de innovar no significa que tú vayas a crear algo nuevo, sino que es como algo tú lo cambias de cierta forma, un proceso, e inmediatamente se transforma en innovación. En construcción se ve mucho. Nosotros recogemos problemas de la construcción y vemos cómo solucionarlos de manera que sea mucho más eficiente y productivo. Y eso ya es innovar. Y qué importante porque tenemos sobre todo en países como el nuestro, tú te vas a países como Alemania, que la han mencionado aquí un par de veces, pero otros países de Europa que son países desarrollados y muy modernos, donde la modernidad no necesariamente se entiende como tú decías, Daniel, construir un edificio nuevo, que además tiene que ser todo de vidrio y no sé qué, es como... Uno puede ser moderno y desarrollado y no tratar de parecerlo, solamente recurriendo a técnicas antiguas, a lo que ya tenemos, a tratar de... que también es un tema de imagen personal, creo yo, y lo asocio con eso. Tenemos ministros, embajadores diplomáticos que andan en bicicleta, ministras que se visten con la ropa usada. O sea, no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo comprando cosas nuevas, adquiriendo cosas nuevas, consumiendo para efectivamente entonces ser modernos y desarrollados. La misma pregunta que le hice a Marcelo a ti, Daniel, respecto de cosas que hoy día se podrían hacer en nuestro entorno, en nuestras ciudades, los tomadores de decisión, o en nuestras casas nosotros mismos decidiendo. Mira, yo lo voy a llevar, dado que Marcelo habló de los temas más de la vivienda misma, déjame llevarlo a un tema más urbano. Las ciudades más sostenibles son aquellas ciudades que son compactas, aquellas ciudades donde desde tu vivienda te demoras 15 minutos caminando a cualquiera de los servicios que necesitas, ¿cierto? Donde puedes prescindir del transporte público o donde prefieres tomar el transporte público antes que tomar el auto. ¿Ya? Y nosotros todavía estamos muy lejos de eso. Y yo, como recomendación para las personas que nos están viendo, digamos, dices que están en el proceso de elegir una casa hoy día, uno tiene como el sueño de la casa con patio, ¿cierto? La casita que uno ve a dos aguas, ¿cierto? Con patio, con un perro, con familia. Bueno, ese sueño es un sueño que es bastante poco sostenible, ¿ya? Porque hacer crecer las ciudades de esa manera, Marcelo lo dijo, ¿cierto? Donde había suelo permeable, empieza a haber hormigón y empiezan a haber escorrentías de agua. Nos comemos el suelo agrícola, que es aquí Santiago está plantado sobre el mejor suelo de Latinoamérica para poder hacer hortalizas. Y digamos. tenemos desafíos alimentarios también. Y tenemos desafíos alimentarios. Pero además de eso hay que pensar en la vida cotidiana, ¿ya? Porque uno de repente, por perseguir el sueño de la casa con patio, te vas a la periferia de la ciudad y te demoras 2 horas en un taco, ya sea en tu auto o en transporte público, en llegar a tu lugar de trabajo. La contaminación que generas producto de ese traslado y el estrés que te genera como persona, el tiempo lo estás ocupando principalmente en trasladarte más que en eventualmente, ¿cierto?, quizás elegir un lugar un poco más restringido en términos de espacio, no necesariamente con patio, sino que en un departamento, pero donde puedas tener espacios públicos cercanos que sean lugares de esparcimiento. Eso es muy importante. Porque es bien particular, pero la calidad de vida no se da necesariamente porque tú tengas verde justo en el patio de tu casa, sino que porque idealmente, si tú quieres salir, tengas un buen barrio donde ir a caminar, tengas un parque donde ir a jugar, tengas un lugar donde sacar a pasear a tus perros. Entonces, tenemos que pensar en preferir, ¿cierto?, las soluciones habitacionales y las ciudades que nos entreguen aquello. O sea, impulsar que en vez de que
cada uno, su sueño sea construir esta casa que adentro va a poder hacer el asado, el quincho y todo, con lo difícil que puede ser eso, porque lo tenemos en el imaginario de cómo es una casa feliz. Promover que la ciudad sea mejor. Que la ciudad sea una mejor ciudad para todos. Y mira, el verdadero encuentro social, ¿ya? Cuando pensamos en integración social, no se da al interior de la vivienda. Tampoco se da en la segregación de los barrios, sino que se da en el espacio público. Se da en la calle, se da en los parques, se da en los lugares, en los recitales. Es ahí donde se da la integración social. Entonces, si queremos tener una ciudad más integrada socialmente, tenemos que construir barrios que lo promuevan. ¿Queremos? Esa es la pregunta. Yo al menos sí. Yo también. ¿Usted, Marcelo? De todas maneras. De todas maneras, porque es una mejor vida, sin duda, para todas y todos. Porque ahí se produce el encuentro, se produce el diálogo, se produce la cooperación, que es algo que promovemos en este programa. A propósito de lo que están hablando, una última pregunta, porque ha estado en la conversación y también aprovechando que ustedes son académicos acá, la opinión respecto a las ciclovías. Son muy caras, no hay que, mejor que no, detenerla, o sí es una ayuda en el corto, el mediano y el largo plazo para el bolsillo público y el bolsillo personal. ¿Cuál es la opinión que tienen? ¿Hay que invertir en ella o no? O sea, el ejemplo está en los países más desarrollados, o sea, se impulsa la... Hoy día tú vayas... O sea, hace poco estuve en Países Bajos, antiguamente Holanda, y tú ves una cantidad de bicicletas que es impresionante. El respeto que hay hacia la bicicleta desde el automóvil, pero el poco respeto que hay desde el peatón que lo tiene la bicicleta, pero o sea, son soluciones que cualquier solución que afecte infraestructura tiene un costo. No sé si a las magnitudes que se están manejando hoy día, pero sí tiene un costo. Nosotros en regiones es muy habitual ver en bicicleta, o sea, en la zona rural la bicicleta es el medio de transporte. Y es sano, si lo mejor es que es sano, o sea, automáticamente te promueve la vida sana y el deporte en gente que por su trabajo hace deporte, o sea, necesariamente se traslada en bicicleta, exacto. Perfecto. Entonces te mejora muchas cosas, Rosel lo mencionaba Daniel, o sea, comerte un taco de 2 horas de repente en tu auto o en el bus, la bicicleta es mucho más simple de hacerlo. Yo creo que por eso se ha promovido tanto la ciclovía en la zona urbana. Pero yo creo que se tiene que llegar al punto en común. O sea, puede que sea caro implementarlo, pero hay que ver también el beneficio social que puede tener y efectivamente la salud de las personas, que es lo más importante. La salud, tanto personal como la pública, Exacto. por la contaminación. ¿Qué opinas tú, Daniel? O sea, yo creo que tenemos que construir o adaptar nuestras ciudades hacia la persona, hacia el ser humano. Hoy día lo que estamos haciendo es construyendo ciudades para el automóvil. Nuestras autopistas urbanas son barreras urbanas. Tenemos infraestructura de estacionamientos, digamos, que ocupa suelo tremendamente valioso. Y creo que todo lo que vaya en pos de construir una ciudad más humana, una ciudad que sea más para el peatón, más para el ciclista, más para la persona que ocupa el transporte público, son las políticas que yo personalmente buscaría apoyar. Hoy día yo creo que tenemos una barrera cultural muy importante. ¿Ya? El vehículo es para muchos el bien más preciado. ¿Ya? O sea, hay muchos que cuidan más al auto que la señora, digamos, es como el típico chiste, ¿cierto? De que, y cuando uno se logra comprar un auto, no sé si se acuerdan de esa propaganda que se me va a caer el carnet, digamos, pero ese cómprate un auto perico, andaba en bicicleta. Yo creo que son como son como temas culturales que tenemos arraigados que forman parte de nuestra identidad. ¿Ya? Entonces, el cambio no viene necesariamente por seguir promoviendo la construcción de más ciclovías, sino que tenemos que promover un cambio cultural que nos haga entender de que no porque no tengas auto vas a ser menos persona. Sí. ¿Ya? Entonces, ese cambio cultural viene aparejado de una construcción de infraestructura habilitante para que puedas andar en bicicleta. Porque antes de tener la ciclovía, no sé, yo me acuerdo cuando se construyó aquí la ciclovía por Pocuro, que fue una de las primeras ciclovías así como más estándar, ¿cierto? Alto. La gente antes no andaba en bicicleta y hoy día es una ciclovía que parece el Paseo Ahumada, digamos, porque entonces... Claro, si no tienes la infraestructura, la gente no va a salir a andar en bicicleta porque es arriesgado, porque es difícil y va a preferir el vehículo. Pero si la infraestructura está,
bueno, lo vas a ver como una alternativa viable. Sí, es verdad que es un cambio cultural, pero un cambio cultural que también estuvo promovido en una época por efectivamente lo que se pensaba en esos años que era bueno, y entonces tienes comerciales de televisión, políticas públicas, discursos también diciendo que es lo que tenemos que hacer o para dónde avanzar, y construyes el imaginario de lo que es una persona, como dice, realizada y exitosa. Oye, no sé, es que hace un tiempo atrás vi, Cristiano Undurraga nos mostró una imagen de cómo era la moneda antes de que se construyera la Plaza de la Ciudadanía. No sé si han visto imágenes de eso, pero búsquenla. En el frente de la moneda, por la Alameda, toda la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución, digamos que está ahí, era un estacionamiento. Claro. La moneda estaba rodeada por ambos lados por autos estacionados. Es una imagen que uno la ve ahora y dice, esto es como, o sea, sería inaceptable hoy día, pero en ese tiempo era una señal de modernidad. Claro, eso es bien importante. Lo decíamos también hace un rato. Modernidad no necesariamente es el edificio nuevo puede ser saber usar tu casa mejor y sosteniblemente con los materiales antiguos en la casa que ya tenemos, que ya está construida. Muchas gracias a los dos, Daniel Schmidt, decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma, y a Marcelo Lucero, miembro del directorio del Green Building Council, director nacional además de la Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología del AYEP, a propósito de esta semana Green Building, impulso a la sostenibilidad en edificación, infraestructura y materiales, que se va a realizar en Chile entre el 13 y el 17 de abril, con visitas nacionales e internacionales del mundo financiero, de la academia, de la construcción, de los materiales, de infraestructura, en fin, de movilidad incluso y urbanismo, hablando de cómo construimos para los tiempos, los desafíos que tenemos hoy y los que se van a venir mañana, cómo construimos una ciudad más sostenible. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este primer capítulo de la segunda temporada de Plaza Sostenibles, el espacio sostenible de Radio ADN, y a quienes nos están viendo por el canal de YouTube, porque pueden compartir esta conversación entre sus personas interesadas y aquellas a las que quieren hacerle llegar todos estos comentarios que se hicieron acá. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos están viendo. Chau. ¿Inviertes en publicidad digital pero no logras captar clientes reales? Es hora de escalar tus ventas con Formulab, tu agencia de marketing de performance. Son expertos en maximizar tu retorno, especialistas en captación de pacientes para clínicas y centros dentales o estéticos. También potencian el mundo de las finanzas como empresas de factoring, venta de maquinaria o instituciones académicas como institutos y universidades. Deja de gastar por gastar e invierte en resultados. Visita hoy formulab.cl y agenda una reunión, o escríbeles al Instagram @agenciaformulab. Formulab, la fórmula de tu crecimiento. Factor Ambiental, más de 15 años de experiencia en la gestión de residuos, mantenciones industriales y servicios logísticos. Operamos en minería, energía, construcción e industria productiva en general. Factor Ambiental, gestión de residuos para una industria limpia y sostenible. Busca más información en factorambiental.cl. ¿Tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo? Bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística, comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.